Me llamo Isabel Romero, tengo 64 años y la noche en que mi hijo fue ascendido, recibí un mensaje que me partió en dos. Suegra, recuerde calentar las sobras de la nevera, no las desperdicie. Lo leí una vez. Luego, dos. A la tercera ya estaba haciendo la maleta. No dije nada. Ni una queja ni una lágrima. Solo silencio. Silencio y una decisión: irme. Cuando ellos volvieron y abrieron la puerta, lo que vieron los dejó congelados. Hasta esa noche pensé que tenía una familia normal. Una vida sencilla, sí, pero normal. Vivo en Málaga, en un piso antiguo, cerca del puerto, con un balcón pequeñito, desde el que veo un trocito de mar entre dos edificios. No es gran cosa, pero es mío. Lo pagué a plazos durante años limpiando habitaciones en un hotel. Mi hijo creció viendo mi uniforme, oliendo a lejía y escuchando que algún día todo será mejor. Le enseñé que no hay vergüenza en empezar desde abajo, que la dignidad no se mancha por limpiar suelos. Esa mañana me desperté con una ilusión rara, un presentimiento. Mi hijo, Javier, tenía una entrevista para un cargo importante en la empresa de logística donde trabaja desde hace años. Le mandé un mensaje a primera hora. Mucha suerte, hijo, estaré pensando en ti. Me contestó con un audio rápido, la voz nerviosa pero emocionada. Luego, silencio. Pasaron horas. Yo limpié la cocina, regué las plantas, puse la radio. Ese silencio de espera se me hizo eterno. Al mediodía mi teléfono vibró. Un mensaje de mi nuera Laura. Lo han ascendido, celebramos esta noche, sin firma, sin corazón, sin invitación. Solo eso. Y varias fotografías más, una botella de cava con una servilleta bonita, una reserva en un restaurante del centro y una lista de invitados, sus padres, su hermana, su cuñado, un par de amigos. Yo no. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejo donde no aparecía mi reflejo. A las 6 de la tarde Javier me llamó. Sonreía, se notaba en la voz. Mamá, me han ascendido. Ahora seré supervisor regional. Me suben el sueldo, tendré coche de empresa. Mamá, lo logré. Yo sentí un nudo en la garganta, pero respondí con toda la alegría que pude. Te lo mereces, hijo. De verdad. Estoy muy orgullosa. Esperé a escuchar. Ven con nosotros a celebrarlo. Pero no llegó. Terminó la llamada con un te llamo luego. Vale. Decidí que no iba a preguntar, no iba a rogar. La dignidad también es un plato que se sirve caliente como las sobras que luego me recordaron. Cené una tortilla francesa con pan duro y un vaso de agua. Estaba revisando la programación en la tele cuando recibí el mensaje final, el que cambió todo. Suegra, recuerde calentar las sobras de la nevera, no las desperdicie. Sobras. Nunca una palabra tan simple dolió tanto. Apreté el móvil contra el pecho. Miré alrededor la mesa con el mantel gastado, las fotos de mi difunto marido, la lámpara que parpadea cuando hay humedad. Todo mi mundo reducido a sobras. Respondí solo ok. Me levanté. Fui a mi habitación. Saqué la maleta, la negra, la que usé una vez cuando fui a ver a mi prima a Sevilla. Empecé a doblar ropa sin pensar demasiado. 3 mudas, una Rebeca, el rosario de mi madre. Guardé también una libreta donde anoto mis gastos. No porque supiera a dónde iba, sino porque sabía que no me iba a quedar. Mientras cerraba la cremallera sentí un temblor en las manos. No era miedo, era decepción, como cuando te caes de una escalera y tardas en darte cuenta de que duele. Cogí el abrigo. Apagué las luces y antes de salir abrí la nevera. Todo lleno de tuppers y bandejas del mediodía anterior. Filetes empanados, ensaladilla rusa, un trozo de tortilla. Observé las sobras como quien mira un recordatorio. Cerré la puerta sin tocar nada. Llamé un taxi desde la calle. El conductor, un señor mayor con gafas, me preguntó: ¿A dónde, señora? No supe qué responder.
a la estación, a la de tren, por favor. Y añadió con una voz bajita como si hablara sola, necesito aire. En el trayecto Málaga se veía distinta. La calle Larios, iluminada, la gente paseando con bolsas, parejas cenando en terrazas. Todos parecían tener un lugar a donde ir. Yo no, o al menos no todavía. Llegamos a la estación María Zambrano. Compré un billete de AVE a Sevilla sin pensar. Estaba caro, pero me dije, al diablo también mereces algo bonito, aunque sea por una vez. Subí al vagón con la maleta pequeña entre las piernas. El tren arrancó y sentí como mi cuerpo se iba desprendiendo de algo pesado, como si el movimiento me ayudara a soltar. Miré por la ventana. Mi reflejo se mezclaba con la ciudad que se alejaba. Me sentí vieja y nueva al mismo tiempo. Me acordé de la primera vez que llevé a Javier al colegio. Llevaba un bocadillo envuelto en papel de plata y una sonrisa enorme. Siempre pensé que ese niño algún día volaría, pero nunca imaginé que cuando lo hiciera me dejaría en tierra. Llegué a Sevilla de noche. La estación estaba tranquila. Olía a café frío y a anuncios por megafonía. Llamé a una amiga Maruchi, una compañera del hotel que enviudó hace años. Sin explicaciones me ofreció su sofá. Ven, mujer, aquí sobran ganas de compañía. Esa palabra sobran sonó distinta, suave, cálida, como un abrazo. Dormí poco. El cansancio era más emocional que físico. Cerré los ojos y vi la foto de Javier soplando las velas de su comunión. Después, la vi a él brindando con su nueva familia elegida sin un hueco para mí. Al día siguiente desperté temprano. Fui a la cafetería de la esquina a por un café con leche y tostada con tomate. Mientras untaba el pan, pensé, no estoy huyendo, estoy eligiendo. Nunca antes había elegido. Siempre me eligieron a mí el trabajo, las obligaciones, la maternidad, la viudez. De repente, mi móvil vibró. 3 mensajes perdidos de Javier. 1 de voz, 2 escritos. No los escuché. Aún no. Respiré hondo. Decidí que esta historia no iba a ser solo un castigo, tampoco un drama, sería una lección. Para ellos, pero también para mí. Porque ese día, por primera vez en 64 años, entendí que la soledad no es abandono cuando es una elección, y que tal vez antes de pedir un lugar hay que construir uno. Y así empezó todo. No amanecí perdida. Amanecí distinta. La casa de Maruchi olía a café recién hecho y a muebles viejos, una mezcla cálida que me recordó que aún había lugares donde una podía existir sin pedir permiso. Ella estaba en bata con la televisión bajita, un programa matinal de esos que hablan de recetas y cotilleos. Cuando me vio salir del pasillo, sonrió como si llevara años esperando ese momento. «Buenos días, reina», me dijo sirviéndome una taza sin preguntar cómo lo tomo. «Buenos días», respondí aún buscando mi voz. Nos sentamos en la mesa camilla, cubierta con un mantel de hule con flores azules. No hizo falta explicar demasiado. A veces las mujeres de nuestra edad no necesitamos detalles. Nos basta con el temblor en la mirada para entenderlo todo. Le conté lo esencial, el ascenso, la celebración sin mí, el mensaje de las obras. Ella escuchó con las manos juntas sin interrumpir. Eso duele más que 4 gritos, sentenció, porque te deja sin respuesta. ¿Cómo se responde a que te traten como un mueble? No lo sabía, por eso estaba allí. Después del desayuno nos vestimos y salimos a caminar. Sevilla por la mañana tiene un encanto que no se parece a ningún otro lugar. Los naranjos, el rumor de los pasos, los bares sacando las sillas a la calle. Caminé despacio mirando como si lo viera todo por primera vez. El sol estaba tibio. Sentí que era la primera caricia que recibía en días. «¿Qué vas a hacer ahora?»,
preguntó Marucci. No lo sé, respondí, pero no quiero volver como si nada. Pues no vuelvas igual, me dijo. Vuelve diferente. Esa frase se me quedó pegada. Vuelve diferente. ¿Qué significa ser diferente cuando llevas toda la vida siendo la misma? ¿Por dónde se empieza? Paramos en una papelería. Me llamó la atención una libreta con la portada dura color rojo, vino con un dibujo de una llave antigua. La compré. No sé por qué, quizás para tener un lugar donde guardar mis decisiones. Más tarde en casa, mientras Marucci echaba la siesta, abrí la libreta y escribí solo 3 frases. 1. No estoy sola. 2. No soy una sobra. 3. No volveré igual. Me imaginé a Javier y a Laura entrando a mi casa y encontrando mis cosas, o mejor dicho, mi ausencia. Imaginé sus caras el desconcierto, la incomodidad, pero todavía no sentía satisfacción. No había venganza, solo vacío. Y entendí algo, la venganza no empieza cuando te vas. Empieza cuando decides dónde quieres estar. A media tarde, Javier llamó. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde estás fuera? ¿Cómo que fuera? He salido unos días. Pero, ¿por qué? Porque necesitaba aire, dije y dejé el silencio trabajar. Me alegro mucho por tu ascenso. Gracias, respondió dudando. Pero podrías haber venido con nosotros. No fui invitada. Casi escuché su respiración detenerse. Esa fue mi primera pequeña victoria. Laura pensó que empezó. No sé que estabas cansada. Siempre estoy cansada, Javier. Eso nunca te ha importado. Mamá, no seas así. No soy así. Soy como me habéis hecho sentir. No lloré. Él tampoco. Colgamos sin acuerdos ni soluciones, pero dentro de mí algo se recolocó. Al día siguiente, decidí que no iba a estar en Sevilla de brazos cruzados. Fui al centro cívico del barrio. Había un tablón con actividades para mayores, clases de cerámica los martes, coro los jueves, informática los viernes. Me asomé a la sala de cerámica. Había varias señoras con mandiles manchados de barro riendo mientras intentaban que el torno no se les revelara. Una me miró y dijo: «Vienes a probar, aquí todas empezamos sin saber». Me puse un mandil, me senté y un monitor joven amable me explicó lo básico. Dudé, pero cuando el barro giró bajo mis manos, sentí algo extraño, como si la vida pudiera moldearse igual, aguada, torpe, imperfecta, pero moldeable. Pasaron 2 horas sin que pensara en Javier ni en Laura, ni en las obras, ni en mi piso vacío. Al salir me sentí ligera, como si el barro hubiese absorbido algo de mis penas. Esa noche, con un plato de sopa caliente frente a mí, le dije a Marucci: «Voy a revisar lo del piso». «¿En qué sentido?», preguntó dejando la cuchara. «Es mío, lo compré yo, pagué la entrada yo, y aún así viven allí como si yo fuera la invitada. Quiero poner límites». «Pues hazlo, pero no desde el rencor, hazlo desde el respeto a ti misma». Así que al día siguiente llamé a un vecino de Málaga, don Emilio, abogado jubilado, que siempre me aconsejó bien. Le expliqué la situación. «Isabel, si la vivienda está solo a tu nombre, no tienes obligación de permitirles vivir allí si no quieres», dijo con calma. «Puedes pedirles que te paguen un alquiler simbólico o darles un plazo para buscar piso. Lo importante es que lo comuniques por escrito y sin amenazas». Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la posibilidad real de plantarme, de decir esto es mío sin sentirme mala persona, porque no se trataba de echar a nadie, se trataba de recuperarme. Decidí regresar a Málaga, pero no a mi casa. Me quedaría en un hotel pequeño cerca de la estación unos días hasta decidir. Compré el billete para la semana siguiente.
Esa tarde, en el tren de vuelta, recordé el último cumpleaños de Javier. Compré una tarta de chocolate, su favorita de niño. Cuando se la entregué, Laura le dijo delante de todos: ¡qué detalle! La próxima vez mejor la encargamos, ¿vale? Esta crema está como grumosa. Lo dijo riendo, pero clavó la puntilla. Yo en ese momento pensé que era broma. Ahora sé que una broma repetida es un hábito y un hábito repetido es una manera de pensar. Llegué a Málaga ya de noche. Fui al hotel, dejé la maleta y caminé hasta mi calle. Me quedé al final sin acercarme demasiado. Vi la luz encendida en mi piso, las sombras moviéndose dentro, siluetas que no me pertenecían, una vida en la que yo era una nota a pie de página. Respiré. No era dolor lo que sentí, era distancia, como si por fin entendiera que antes de volver necesitaba caminos propios. Al retornar al hotel escribí una carta. No sabía si la entregaría. Decía: esta casa es mía, y antes que ser vuestra madre, tengo que ser yo. No vuelvo para pedir sitio, vuelvo para decidir dónde quiero estar. Lo dejé sobre la mesita de noche. La luz de la lámpara daba justo para ver las palabras sin que se escaparan. Cerré los ojos sabiendo que la venganza, si llegaba, no sería ruido, sería enseñanza. Y por primera vez en mucho tiempo dormí. Volví a Málaga sin prisa por regresar a mi piso. Me quedé en el hotel, un lugar modesto con paredes de gotelé y cuadros de paisajes que parecían impresos en serie. La recepcionista, una mujer de unos 50 años, con coleta alta, me trató con cariño desde el primer día. Cada mañana me saludaba con un «durmió bien corazón» que me recordaba que había formas de pertenecer incluso entre desconocidos. Tomaba el desayuno en la cafetería del hotel, café con leche y una tostada con aceite. Mientras escuchaba conversaciones ajenas, risas, quejas, planes, yo estaba allí pero no dentro de nada. Era como ser espectadora de la vida por primera vez. Y sabe que no se sentía mal, se sentía libre, como si por fin pudiera decidir qué parte de mí quería recuperar. Esa mañana decidí actuar, no desde el enfado, sino desde la claridad. Fui hasta mi barrio caminando despacio, sintiendo el suelo, como si cada paso me devolviera 1 milímetro de territorio emocional. Al pasar frente al portal de mi edificio, me detuve. No subí, no aún. Preferí entrar al bar de la esquina, el de siempre, donde el camarero Paco me reconoció enseguida. «Hombre, Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? Estoy reencontrándome», respondí sin entrar en detalles. Se rió sin entender, pero sin juzgar. Me servía un café cuando vi a través de la ventana a Laura salir del portal con una bolsa de la compra. Llevaba gafas de sol, el pelo recogido, la postura recta. Durante un segundo sentí el impulso de esconderme. Luego respiré hondo. No más esconderme. Ella no me vio. Mejor así. Todavía no estaba lista. Pasé la tarde en una biblioteca pública. Había grupos de personas mayores aprendiendo a manejar el móvil, practicando videollamadas, creando correos electrónicos. Una profesora joven explicaba con paciencia cómo usar un documento de texto. Nunca pensé que a mi edad aprender algo tan básico pudiera convertirse en una declaración de independencia, pero así fue. Me apunté. Esa misma noche recibí un mensaje de Javier: «Mamá, necesitamos hablar». Laura está muy arrepentida. Apagué la pantalla y lo dejé pasar. Lo necesitaba yo, no ellos. No se trataba de ignorar, sino de posponer hasta que mis palabras no salieran rotas. Al día siguiente llamé a don Emilio, el abogado. Nos citamos en la cafetería del hotel. Cuando llegó con su sombrero de ala corta y chaqueta de pana, me sentí protegida. Le mostré la carta que había escrito. Él la leyó con calma. «Está bien», dijo. «No es agresiva, es firme. Le falta una fecha.
Y un paso más, decidir qué quiere exactamente. Quiere que se vayan, quiere que contribuyan, quiere recuperar el espacio. Quiero recuperar mi lugar, respondí sin pensar. Entonces notifíquelo, sin amenazas, sin dramatismos, solo hechos. Tomó notas, corrigió algunas frases y me ayudó a redactar una carta formal. No era una declaración de guerra, era un contrato con mi propia dignidad. Me sugirió que dejara la carta en un sobre entregada en mano o bien por burofax. La palabra me asustó, sonaba seria, pero estaba preparada para decisiones serias. Después de la reunión decidí pasar por la vivienda. Entré al portal con el corazón acelerado. Subí las escaleras. Podía oír la televisión desde fuera de la puerta, una tertulia política, voces tensas. Golpeé con suavidad. Al momento, la puerta se abrió. Era Javier. Tenía ojeras. La sorpresa en su rostro fue real sin filtros. «Mamá», dijo como un niño que encuentra un juguete perdido. «Necesitaba pasar», respondí, «pero no vengo a quedarme». Me hizo pasar. Laura estaba en la cocina preparando algo. Al verme, se quedó quieta. Me miró como si buscara instrucciones en el aire. «Isabel», empezó. «Lo siento, no vine a por disculpas», interrumpí. «Vine a por claridad». Javier me invitó al salón. Me senté en el sillón el que fue mío, el que yo había comprado de segunda mano cuando él tenía 12 años. Era extraño estar en mi casa y sentirme visita. Extraño y revelador. Saqué el sobre, lo coloqué en la mesa. «Esto es una notificación», dije despacio. «No para echaros, para ordenar mi vida, para poner límites». Javier lo miró como si fuera dinamita. «¿De qué se trata?» «De que este piso está a mi nombre. Siempre lo estuvo. No quiero que os vayáis hoy ni mañana, pero sí quiero que esto deje de ser un sitio donde yo soy una sombra. Quiero decidir. Quiero que si vuelvo, sea porque se respira respeto. Y si no, quiero que tengáis claro que puedo elegir otros caminos». Había silencio, solo el tic-tac del reloj. Laura, con la voz apagada, habló. «Me equivoqué. Te traté como si fueras un estorbo. Me creí con derecho a dirigir todo porque, no sé, porque pensé que era lo esperado. No soy un mueble, no soy un trámite», dije sin elevar la voz. «Soy una persona, y soy familia, y si no quepo me iré, pero no me quedaré a medias». Javier se levantó, fue a la cocina, volvió con una bolsa de papel. La abrió. Dentro una tarta. No cualquiera, una tarta de chocolate como las que yo le hacía de niña. «La he hecho», dijo. «No está perfecta, pero quería intentarlo». Me ardieron los ojos. No lloré, respiré. Era un gesto pequeño, pero era un comienzo. «Gracias», dije. Pero los gestos no curan solos. Hace falta hábito, hace falta palabra. Comimos un trozo cada uno sin fiesta ni foto. Solo un momento sencillo, un intento. Me despedí sin promesas, sin planes, sin deberes. De vuelta al hotel caminé por la ciudad como quien prueba zapatos nuevos. Un poco incómoda, pero con la esperanza de que con el tiempo se amoldaran. Esa noche escribí en mi libreta: «Cuando te traten como una sobra, recuerda, puedes elegir no ser el plato fuerte de nadie, pero sí tu propio mantel». Me acosté con la sensación de que la venganza no iba a ser gritar, ni castigar, ni exhibir. La venganza iba a ser convertirme en alguien que ya no acepta las sobras de la vida y dejar que quien me quiera aprenda a servirme un sitio en la mesa. Pasaron 2 días en el hotel antes de que sintiera que debía avanzar. No volver a avanzar. No quería regresar a mi piso como si nada hubiese pasado. Quería decidir cómo volver. Ese cómo era mi declaración de independencia. Así que una mañana después de desayunar, llamé a una empresa de limpieza profesional para que dejaran el piso impecable
como si fuera a estrenar una nueva etapa, no para borrar a nadie, sino para preparar el terreno. ¿Para cuándo lo quiere, señora? Para hoy mismo, si es posible, respondí. Colgué sintiendo que había usado la palabra señora para hablar de mí sin que me pareciera ajena. Nunca antes me había detenido en eso. Después llamé a un cerrajero para cambiar la cerradura. No era un gesto de castigo, era un símbolo, un punto y aparte. ¿Quiere que quite la copia antigua del sistema?, preguntó el técnico cuando terminó. Sí, por favor, dije. Quiero empezar de cero. En cuanto me entregó las llaves nuevas, las sostuve en la mano cerrada como quien guarda un secreto recién nacido. Apreté los dedos y sentí una fuerza que no reconocía. Era mía. Llegué a mi casa con pasos lentos. Al abrir la puerta, un aire distinto me envolvió. El piso estaba vacío. Javier y Laura habían salido. La limpieza profesional había dejado un olor a limón que me recordó a mis primeros días trabajando en el hotel donde pasé media vida. Me acerqué a la ventana. La brisa del mar entraba suave. Por primera vez en años vi mi casa sin ruido. Fui a la cocina. La nevera estaba llena, frescos zumos, yogures, verduras. No había sobras a la vista. Me apoyé en la encimera y respiré. Era una cocina sencilla pero limpia. Y no estaba habitada por nadie más. Ese silencio era mío también. Me senté en la mesa y observé el mantel. Era el mismo, pero parecía otro. Saqué la libreta La Roja. Escribí: volver no es perder, volver es elegir. Después abrí la maleta y fui colocando mis cosas. No como quien vuelve a donde lo echaron, sino como quien regula su espacio. Cada jersey doblado era un acto de afirmación. Guardé el rosario en la mesita de noche, cerca de una foto de mi madre. Le dije en voz baja: ayúdame a tener valor, mamá, que esta vez no me quiebre. Toqué el timbre de la vecina del primero, doña Carmen, una mujer viuda, que siempre me regalaba flores de su balcón cuando florecían. Isabel exclamó al verme: te hemos echado de menos. Yo a mí también, respondí sin pensar. Nos reímos. Me invitó a una infusión. La cocina de doña Carmen siempre olía a caléndula. Hablamos de la vida, del tiempo de nuestros hijos, de cómo el mundo se mueve deprisa y a veces deja atrás a los que lo sostuvieron. Tú vales más de lo que crees, me dijo. No permitas que te hagan pequeña. Aquella frase me acompañó de vuelta a casa como un pañuelo perfumado. Por la tarde alguien tocó el timbre. Reconocí el sonido y mi corazón se aceleró. Abrí. Era Javier solo. Vi que cambiaste la cerradura, dijo mirando el marco sin acusación. Sí. ¿Puedo pasar? Dudé un segundo, pero abrí. Entró despacio como quien se adentra en un museo. Huele distinto, comentó. Yo también. Nos sentamos en el salón, esa sala que había contemplado tantas navidades, tantos silencios, tantos cumpleaños con globos que ahora parecían fantasmas. Javier respiró hondo antes de hablar. Estoy intentando entenderlo todo, dijo, y creo que lo estoy haciendo mal. No es cuestión de hacerlo perfecto, Javier, es cuestión de escuchar. Se frotó la frente. Estaba cansado y no de trabajar. Cansado de cargar con la versión de mí que él mismo había creado disponible, eterna, sacrificada. No te invité porque pensé que te cansarías, mamá. Laura dijo que quería que fuera una noche desenfadada. Y yo lo dejé pasar. Pensar y decidir son cosas distintas, le respondí. Tú pensaste. Ella decidió. Yo desaparecí. No hubo reproche en mi voz, solo verdad. A veces la verdad suena como una bofetada, aunque no haya mano. No quiero perderte, dijo él. No me pierdes si me respetas, me pierdes si me das por hecha. Nos quedamos en silencio. Respiré despacio.
Me di cuenta de que no quería que él se sintiera culpable toda la vida. Quería que aprendiera. Javier, dije, no te pido que me pongas en un altar. Te pido que me pongas en la lista de personas importantes, no detrás, no en paréntesis. Él asintió, con lágrimas que no cayeron. ¿Puedo hacer algo?, preguntó. Sí, respondí. Empieza por invitarme, no por obligación, por deseo, a lo que sea, aunque sea a un café. Sonrió pequeño sincero. Te invito a un café mañana, dijo. Perfecto, y yo invitaré el siguiente. Se levantó, me besó en la frente como cuando era niño. Se fue sin promesas, solo con un café pendiente. Al cerrar la puerta sentí que había recuperado algo más valioso que mi casa, mi lugar. Esa noche escuché el timbre de nuevo. Esta vez era un mensajero, un ramo de flores, sin nota. No necesitaba firma. Lo entendí. Lo puse en un jarrón con agua fresca. Me preparé una cena sencilla, crema de calabacín con un chorrito de aceite y pimienta, sin sobras, sin migajas. Cada cucharada se sintió como un pacto conmigo misma. Después me puse la bata, abrí el balcón, miré la ciudad, las luces, las vidas ajenas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que las demás tenían más que yo. Sentí que yo tenía exactamente lo que necesitaba para empezar. Porque la venganza no había sido irme. La venganza estaba siendo volver distinta. Y todavía quedaba camino. El café con Javier fue sencillo pero significativo. Nos encontramos en una cafetería del Paseo Marítimo, donde el olor a churros y a mar se mezclaba con las voces de turistas y vecinos. Javier llegó antes que yo, algo que nunca hacía. Al verme, se levantó. No para abrazarme, sino para hacer espacio. Era una señal. Me senté despacio, sin miedo al silencio. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme, respondí. Pidió 2 cafés con leche y una tostada para cada uno sin preguntarme cómo la quería. Recordaba mis gustos. Eso también era un gesto. Hablamos del trabajo de su nuevo cargo, de las responsabilidades. Le escuché con atención, pero sin esa sensación de obligación materna que antes me oprimía. Escuchar desde la libertad es distinto, pesa menos. Quiero que sepas que estoy intentando hacerlo mejor, dijo él, moviendo el sobre del azúcar entre los dedos. No solo en el trabajo, aquí también. Asentí. No necesitaba promesas rimbombantes, solo actos cotidianos que sostuvieran las palabras. Nos despedimos con un abrazo breve y mientras volvía caminando a casa, supe que el cambio no era automático, pero estaba en marcha. Al llegar al edificio vi a Laura salir del portal. Se detuvo al verme como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Llevaba una bolsa de papel con una baguette asomando. Me miró a los ojos. Isabel, ¿tienes un minuto? Un minuto sí, respondí. Nos quedamos frente a frente 2 mujeres que por fin hablaban sin escudos. He estado pensando, dijo ella, mucho, y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quisiera enmendarme. No prometo que lo haré perfecto, pero quiero intentarlo. Inspiré hondo. El orgullo quiso hablar primero, el dolor también. Los mandé callar. Intentarlo es un comienzo, dije, pero hay reglas. No volveré a aceptar indirectas ni bromas con filo. No volveré a permitir que decidas por mí. Y si alguna vez sientes que no sabes cómo tratarme, pregúntame. No adivines. Laura asintió. Tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Quizás eso fue lo más sincero. ¿Puedo empezar trayéndote algo?, preguntó. Hice cocido. Pensé que a lo mejor... La interrumpí con una sonrisa suave. No necesito comida. Necesito respeto. Si tienes eso, lo demás ya llegará. Se quedó quieta procesando la frase. Después sonrió pequeña como quien estrena un gesto.
Respeto, repitió. Lo tendré en cuenta. Se alejó sin forzar más conversación, y eso también fue una forma de respeto. Subí las escaleras y al entrar al piso, sentí que algo dentro de mí había hecho clic, como si la casa también hubiera escuchado y se hubiera relajado. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. El olor a limón de la limpieza seguía allí. Puse música suave, una copla antigua que me recordaba a mis padres bailando en la cocina. Cociné para mí filetes de pollo, arroz blanco, verduras al vapor. Comí sin prisa saboreando cada bocado. Era una cena normal, pero se sintió como un ritual. Esa misma semana tomé otra decisión: quería estudiar. Algo pequeño, accesible. Vi un cartel del ayuntamiento: cursos para adultos, informática básica, 3 meses. Me inscribí. La primera clase fue un caos en mi cabeza. Teclados, carpetas, archivos, iconos. Pero también había risas. Y descubrí que aprender a guardar un documento era como guardar un pedazo de tu nueva vida en una caja invisible, para no perderlo. En el centro cívico también había un taller de canto. Me metí por curiosidad. Cuando la profesora pidió que calentáramos la voz, sentí un temblor en el pecho. No sabía si era nervios o ganas. Canté bajito, sin destacar, pero canté. Esa nota tímida fue el primer sonido de mi alma estirándose después de años encogida. Cada tarde después de clase paseaba por el parque. Observaba a las parejas, a los niños, a los jubilados jugando a la petanca. Miraba la vida como quien vuelve a ser parte de ella. Un día en una banca cercana vi a un hombre mayor leyendo. Nos miramos y sonrió. «Bonito día, ¿verdad?», dijo. «Bonito y necesario», respondí. No era coqueteo ni promesa, era compañía accidental, y a veces eso basta. A finales de mes, Javier volvió a llamarme. «Mamá Laura y yo queremos invitarte a cenar, en casa. Tú decides el día». «Lo pensaré», respondí, «y os aviso». No quería correr, no quería aceptar de inmediato solo por ser invitada. Así que consulté conmigo misma como quien pregunta a una amiga. Escribí en la libreta: «¿Estoy lista?». Me respondí con otra línea: «Estoy aprendiendo». Una tarde decidí pasar por una tienda de ropa modesta. Me compré una blusa azul marino con cuello redondo y botones pequeños. No era cara, pero era mía. Me la probé y me miré en el espejo. Me vi mayor, sí, con arrugas, con historia, pero también me vi viva. «Me queda bien», dije en voz alta. La dependienta sonrió. «Le queda a usted, que no es lo mismo». Volví a casa con la bolsa en la mano, sintiéndome ligera. Era solo una prenda, pero también era una bandera, una que ondeaba a favor de mí misma. Esa noche, después de una ducha caliente, me peiné con calma y me puse crema hidratante en las manos. Miré mi reflejo. No era joven, pero tampoco estaba rota. Estaba en el proceso de repararme, y las reparaciones llevan tiempo. Me senté a escribir una carta, no para enviarla, para leerla yo. Decía: «Querida Isabel, no eres una sobra, no eres un trámite, no eres el fondo del cajón de nadie, eres la dueña de tu historia, y si alguien no te hace sitio, no luches por entrar. Construye tu mesa, y si un día deciden sentarse contigo, que sea por elección, no por costumbre». La doblé y la guardé en la libreta. Supe entonces que la venganza estaba tomando forma. No iba a ser gritar ni expulsar a nadie, ni cerrar puertas con candados emocionales. La venganza iba a ser mostrar quién era yo cuando nadie me mira, ser mi propio hogar. Después de cenar apagué las luces, dejé solo el balcón abierto. La luna entraba entera como si quisiera hacerme compañía, y en ese silencio entendí que la vida se divide entre quienes esperan que los rescaten y quienes deciden remar aunque no sepan a dónde van.
Yo había empezado a remar. Los días siguientes se deslizaron como páginas nuevas aún sin escribir del todo. A veces pensaba en lo que había dejado atrás, mi antigua versión de mí misma silenciosa, siempre disponible, siempre esperando. Pero ahora, cuando me despertaba, lo primero que hacía era abrir la ventana, dejar entrar el aire, respirar, como si cada mañana fuera una especie de respuesta. Una tarde, mientras organizaba mi armario recién ordenado, sonó el timbre. Al abrir no era Javier ni Laura. Era una factura del gas mal calculada, importes excesivos consumos que no se correspondían. Antes me habría agobiado. Habría pedido ayuda a mi hijo. Ahora decidí ir sola a la oficina de atención al cliente. Y lo resolví, sin temblar, sin disculparme por existir. Salí de allí con un papel nuevo en la mano y la sensación de haber ganado una medalla invisible. Empecé a pensar que no hacía falta una victoria monumental para sentirme dueña de mí. A veces basta con hacerse cargo. Unos días después volví a mis clases. En informática logré enviar mi primer correo electrónico. Me temblaron los dedos antes de pulsar enviar. Cuando lo hice, el monitor dijo: «Perfecto, Isabel, ya lo tienes». Sentí un pequeño orgullo subir desde el pecho hasta la cara como un rubor inesperado. En el taller de canto, la profesora propuso algo nuevo. Cada una debía cantar un pequeño, solo unos segundos frente al grupo. El corazón se me aceleró, me temblaron las rodillas. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y canté un fragmento de una copla antigua suave, casi susurrada. Mi voz no era perfecta, pero era mía. Las demás mujeres aplaudieron, y yo por primera vez en muchos años sentí que no ocupaba un lugar prestado. Un viernes después de clase decidí caminar por el casco antiguo. Entré en una librería pequeña con olor a papel viejo. El dueño, un hombre mayor, me recomendó un libro de relatos breves. Lo compré y esa noche leí hasta quedarme dormida. Quería aprender a escuchar otras voces antes de terminar de encontrar la mía. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Javier: «Mamá, este sábado hacemos cena en casa. Nos gustaría que vinieras, si te apetece. Si no, no pasa nada». Leí la parte final varias veces. Si te apetece. Si no, no pasa nada. Esa frase era nueva. Por primera vez había espacio para que yo decidiera. No respondí de inmediato. Lo pensé. Lo hablé conmigo. Finalmente envié iré. Gracias por invitarme. Esa noche me acosté con el corazón tranquilo. No como quien se resigna, sino como quien acepta un puente cuando está listo para cruzarlo. El sábado llegó. Me puse la blusa azul marino, aquella de la tienda. Me peiné con paciencia, recogí el pelo como me gustaba de joven. Me miré en el espejo y me reconocí. No como era, sino como estaba siendo. Llamé al timbre. Javier abrió. Tenía una sonrisa quieta, sin exageraciones. «Pasa», me dijo. La casa estaba ordenada con velas encendidas y música suave de fondo. Laura salió de la cocina con un delantal. «Isabel, me alegra que hayas venido». «Gracias. Gracias por invitarme», respondí. La cena fue sencilla sopa merluza al horno ensalada, nada extravagante. Y sin embargo todo era distinto, no había indirectas, no había silencios incómodos, había cuidado, había intención. Mientras recogíamos la mesa, Laura se acercó con algo en las manos, una caja pequeña envuelta en papel craft. «Quería darte esto», dijo con voz suave. La miré con cautela. «No es un regalo para arreglar lo pasado, es un detalle para acompañar lo que quieres hacer. Ábrelo». Dentro había un cuaderno nuevo de tapa dura, color crema, con un bolígrafo dorado. En la primera página, escrito con su letra, ponía: «Para que escribas tu lugar, el que elijas, el que mereces».
No supe qué decir, ni falta hacía. La emoción se me quedó en la garganta como un nudo dulce. Terminamos la noche con una taza de té en el salón. Javier me preguntó: «Mamá, ¿hay algo que quieras para ti ahora? Algo que quieras hacer solo para ti». No lo pensé demasiado. «Quiero viajar», dije, «aunque sea cerca. Quiero ver cosas nuevas, aunque estén aquí al lado». Javier sonrió como si acabara de escuchar la voz más verdadera que había salido de mí. «Te apoyo, como tú siempre me apoyaste». No respondí. No quería que las palabras arruinaran lo que el momento ya estaba diciendo. Volví a casa caminando. Era tarde, pero no había miedo en mis pasos. Al llegar me quité los zapatos y me miré los pies. Habían andado tanto por otros. Ahora estaban aprendiendo a andar por mí. Abrí el cuaderno nuevo. Escribí: «No quiero regresar al lugar donde me hicieron daño. Quiero avanzar hacia donde me traten bien, aunque ese lugar sea yo». Después pensé en la palabra venganza. Antes la veía como un fuego. Ahora la veía como una lámpara. La venganza no tenía por qué quemar. Podía iluminar. Porque mi venganza era esta: vivir sin pedir permiso, respirar sin sentir culpa y regresar a mí misma. Cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo encima bien visible. Era mi símbolo, mi faro. Y por primera vez me dormí con una sensación nueva a futuro. Decidí que el primer paso de mi nueva vida sería un viaje corto, nada complicado, nada lujoso, solo un trayecto que me permitiera verme fuera de mis paredes conocidas. Elegí Córdoba a 2 horas en tren. Llevé poco: la blusa azul, una chaqueta ligera, el cuaderno crema, un neceser pequeño. Cerré la puerta detrás de mí no con miedo, sino con la calma de quien sabe que la casa no es una cárcel, sino un punto de partida. El tren partió al amanecer. Las ventanas se llenaron de campos olivares, estaciones pequeñas, abandonadas en medio de la nada. Mientras el paisaje pasaba, pensé en mi vida como ese mismo viaje, a veces avanzando, a veces deteniéndose en lugares que parecían no llevar a ninguna parte, pero siempre, siempre moviéndose. Llegué a Córdoba con el sol alto. Caminé por las calles empedradas sintiendo el eco de mis pasos. Entré en la mezquita catedral no como turista, sino como alguien que necesitaba estar en silencio para escucharse. El aire era fresco, la luz filtrada. Me senté en un banco y respiré. A veces el cuerpo sabe antes que la mente cuando una etapa termina. Al salir compré una postal. En el reverso escribí: «No he venido a olvidar. He venido a recordar quién soy». No la envié. La guardé en el cuaderno como prueba. En un restaurante pequeño pedí salmorejo y una copa de vino. Me supo a estreno, a historia nueva. Observé a las familias, a las parejas, a los ancianos jugando al dominó en una plaza cercana. Nadie sabía quién era yo. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista, porque yo me estaba mirando. Por la tarde, mientras caminaba por el puente romano, mi móvil vibró. Un mensaje de Javier: «Mamá, solo quería decirte que espero que estés disfrutando. Te lo mereces». Sonreí. Respondí: «Estoy bien. Gracias por preguntar». No necesitaba más, no ese día. Volví a Málaga al caer la noche. Entré en mi piso y lo encontré distinto, aunque nada hubiera cambiado físicamente. Tal vez la que había cambiado era yo. Puse una tetera al fuego y me senté en la mesa donde tantas lágrimas se habían derramado. Miré la silla vacía frente a mí. No sentí soledad, sentí posibilidad. Abrí el cuaderno crema. Escribí: «A veces la justicia no es que los otros sufran, a veces es que tú vivas». Guardé la hoja con cuidado. Luego, con el móvil aún en la mano, grabé un audio para Javier. No para reprochar, no para reclamar.
para cerrar el círculo. Hola, hijo. Solo quería que supieras que estoy bien, que estoy orgullosa de ti, y que si quieres que estemos en la vida del otro, será con respeto, con ternura, con tiempo. Yo también estoy aprendiendo, pero no vuelvo atrás. Si me necesitas aquí estoy, pero ya no a cualquier precio. Te quiero. Lo envié, sin esperar respuesta inmediata. Pasaron unos minutos, luego la notificación. Audio entrante. El corazón me dio un vuelco, lo escuché. Mamá, gracias. Gracias por no rendirte contigo. Te prometo que voy a hacer mi parte. No para compensar, sino para empezar de nuevo. Te quiero, mucho. Cerré los ojos y sentí que algo dentro de mí se desabrochaba, como si al fin pudiera respirar sin que el pecho me doliera. Los meses siguientes se construyeron como mosaicos, pequeños fragmentos que unidos formaron sentido. Seguí yendo a clases, perfeccioné mis correos, aprendí a adjuntar archivos, incluso ayudé a una compañera nueva a crear su primer documento. En el taller de canto, mi voz dejó de temblar. Un día la profesora me pidió cantar unas líneas sola antes de empezar la sesión. Lo hice. Al acabar las demás aplaudieron. Y yo no sentí vergüenza, sentí orgullo. Mi voz ocupaba un lugar. Igual que yo. Javier y yo empezamos a vernos de vez en cuando, no todos los días, no como antes, como dos adultos que se eligen. A veces desayunábamos juntos, a veces nos mandábamos audios de buenos días, sin exigencias, sin contabilidad emocional. Laura poco a poco encontró un tono distinto conmigo. No se trataba de ser amigas, se trataba de no ser enemigas, de respetar las fronteras, de hablar sin armas. A veces me enviaba fotos de recetas nuevas y yo respondía con una palabra o dos, sin prisa, sin miedo. Un domingo me invitaron de nuevo a comer. Acepté. No porque debiera, sino porque quise. Esta vez Laura había puesto un sitio especial en la mesa, un juego de cubiertos nuevos y un plato que no era el que solían usar para mí. Al sentarme ella dijo: «No son sobras, nunca más». Sentí un escalofrío, no por dolor, por alivio. Una tarde de verano abrí el balcón y respiré el aire cálido. Me apoyé en la barandilla. Desde allí se veía el mar entre los edificios. El mismo mar que había visto tantas veces, pero ahora distinto. Pensé en la palabra venganza. Cada persona tiene su definición. Hay quien cree que la venganza es devolver el golpe. Hay quien cree que es ganar una batalla. Yo descubrí que mi venganza era esta: no convertirme en lo que me hizo daño, no apagarme para que otros brillen, no aceptar un lugar que me quedaba pequeño, no vivir como una sobra. Mi venganza fue recuperarme. Y si alguien que escucha mi historia está pasando por algo parecido, si alguna mujer de mi edad se siente invisible o desplazada o pequeña en su propia casa, me gustaría decirle algo. No esperes a que te inviten, no esperes a que te vean, no esperes a que te pidan perdón para empezar a vivir. Da un paso, aunque sea pequeño, respira, aunque cueste, aprende algo nuevo, aunque te tiemble la mano. Tu vida no es una sobra, tu lugar existe, y si no lo encuentras, cógelo, pon tu nombre, escríbelo, hazlo tuyo. Y cuando llegue la noche y el silencio te visite, acuérdate. La justicia no siempre hace ruido. A veces la justicia es una mujer mayor con una maleta pequeña tomando un tren hacia otra versión de sí misma. La justicia puede ser silenciosa y aún así ser justicia. Gracias por escucharme. Si esta historia te ha acompañado, si te ha hecho pensar, si conoces a alguien que necesite oírla, compártela. Y si quieres seguir conmigo, aquí estaré, no para contarte cómo vengarme,
sino para contarte cómo volver a mí.